La porofobia es una palabra que se ha incorporado este año al diccionario de la Real Academia Española. Para que algo exista en la conciencia colectiva, hay que poder nombrarlo. Vení, no te me vayas, Camilo, vení, porque yo quiero que lo escuches. Poner nombre a lo que ocurre y no se ve o no se quiere ver es lo que ha hecho que una filósofa, la filósofa de la cortina, con una realidad que está ahí pero preferimos ignorar: el miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Aporofobia, Malena. Lo ha denominado aporofobia, un fenómeno que está en el origen de las corrientes de la xenofobia y el racismo, que se extienden por el acomodado mundo occidental. Este concepto surge a partir de los términos griegos áporos, sin recursos, y phobos, temor o pánico. Temor o pánico a los sin recursos sería la traducción, ¿no? Y lo ha utilizado en trabajos académicos, artículos, hasta imponerlo en un libro que yo recomiendo mucho, que me lo devoré en esta semana, que se llama Aporofobia, el rechazo a los pobres. Es de Editorial País 2. El esfuerzo ha tenido recompensa. Hace unas semanas el neologismo fue incorporado al diccionario de la lengua española y la Fundación del Español Urgente lo ha declarado la palabra del año del 2017. Como en años anteriores, también en el 2016 fue la palabra populismo, en el año anterior, 2015, refugiado, y en el 2014, escrache. En la palabra aporofobia, la Fundación del Español Urgente ha encontrado no solo un término muy significativo, sino una rara avis lingüística, una voz con autor conocido y con fecha de nacimiento, cosa que normalmente las palabras no las tienen. La aporofobia es el odio al pobre. Este se expresa con los excluidos del propio país. Según el Observatorio Atento, una iniciativa de las entidades sociales para denunciar agresiones a las personas sin techo, el 47% de los quienes viven en la calle han sido víctimas de delitos de odio. Por su situación de exclusión, son también los más indefensos. La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables, que el mejor empleado de la empresa más segura puede quedarse de repente en la calle sin medios de subsistencia. Para que el miedo se convierta en rechazo es preciso un proceso mental que anule la compasión y la empatía. Esto es un proceso mental que anula la compasión y la empatía. Ese proceso lo proporciona la ideología y se activa cuando señala a los pobres como los culpables de su pobreza. Cuando afirma que la pobreza no es fruto de unas condiciones estructurales que dejan a muchos en la cuneta, sino el resultado de una indolencia, un error individual o una culpa personal. En esa ideología, los pobres son percibidos como una amenaza. Culpabilizarlos anula la empatía, permite que se la ignoren y hasta los persiguen. Y todo eso ocurre en un momento de fuerte aumento de las desigualdades. La corrupción del carácter consiste en admirar a los ricos y despreciar a los pobres, en vez de admirar a los sabios y a las buenas personas y despreciar a los egoístas y a los estúpidos. Esto también sucede cuando la gente admira a los que están bien situados y desprecia totalmente a los que supone han fracasado en la vida, que es la sensación que se tiene cuando en realidad la pobreza tiene que ver con el fracaso de una sociedad. Es lo que alimenta el rechazo a inmigrantes y refugiados. No se les rechaza por extranjeros, sino por pobres. Nadie pone reparos a que en un jeque árabe se instale en un país europeo, ni a facilitar la residencia de un futbolista famoso. Los yates atracan sin problemas en la costa rica del Mediterráneo, mientras las pateras, con todos los refugiados, se hunden tratando de alcanzarlas. A Trump no se le ha ocurrido poner un muro en el norte,
en la frontera con Canadá, sino en el sur, en la frontera con México. En un mundo construido sobre el contrato político, económico y social, los pobres parecen quebrar el juego de dar y recibir, y por eso prospera la tendencia a excluirlos. El problema no es de xenofobia, puesto que la recepción entusiasta a turistas extranjeros contrasta con el rechazo a refugiados e inmigrantes. Hablamos de aporofobia, de rechazo al pobre. Es el pobre el que molesta, incluso el de la propia familia. La aporofobia es un atentado diario contra la dignidad y el bienestar de las personas y contra la democracia. Además tiene un alcance universal. Todos los seres humanos somos aporófobos, y esto tiene raíces cerebrales y sociales que se pueden y se deben modificar si tomamos en serio las claves éticas de una sociedad democrática que pretenda ser justa. Aporofobia, un neologismo que sirve para designar el miedo, la aversión, el rechazo a los pobres, es la palabra del año para la Fundación del Español Urgente. Fundeo BBVA, al terminar cada año, elige de entre todos los términos a los que ha dedicado alguna de sus recomendaciones lingüísticas una palabra que por su interés informativo y por su interés lingüístico pueda representar de algún modo el año. En ocasiones anteriores han sido Scratch en 2013, Selfie en 2014, Refugiado en 2015 y Populismo en 2016. En esta ocasión la elegida es una palabra relativamente nueva que tiene como característica principal ser una palabra cuyo autor y cuya fecha de nacimiento conocemos, lo cual es bastante raro dentro del mundo del idioma. Es una palabra acuñada por la filósofa española Adela Cortina para llamar la atención sobre el hecho de que lo que a menudo llamamos xenofobia o racismo, en el rechazo a los inmigrantes o refugiados, no es sino el rechazo al pobre, como lo demuestra el hecho de que admitimos sin ningún problema a personas de esas mismas nacionalidades y orígenes cuando vienen como turistas o cuando vienen con suficientes medios económicos. Para dar nombre a esa realidad, Adela Cortina, utilizando palabras de griego, creó la expresión aporofobia, que pronto tuvo fortuna en el ámbito de los estudios sobre este asunto, entre las organizaciones que defienden los derechos de estas personas, y a la que la Fundación del Español Urgente ya dedicó hace tiempo una recomendación explicando su origen y su significado. La palabra ha llegado también a las instituciones, como lo demuestra el hecho de que el Senado español haya aprobado una moción en la que propone que la aporofobia sea introducida en el Código Penal como un factor agravante, y finalmente se ha incorporado al diccionario académico en la última actualización hace apenas unas semanas. Por todas esas razones, la Fundación del Español Urgente ha elegido aporofobia como su palabra del año 2017. Desde luego no ha sido la palabra más empleada en los medios de comunicación durante el año, pero creemos que es una buena oportunidad para ponerla sobre la mesa del debate público y de esa manera visibilizar también la realidad a la que designa, el rechazo al pobre, la aversión al pobre. Porque como dice la propia autora de la palabra, Adela Cortina, a menudo lo que no tiene nombre no existe y no hay manera de discutir sobre ello ni de buscarle soluciones. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado, y he visto a Cristo a diario crucificado. Un poco no más, domingos de 10 a 13 en AM750. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos
desguarnecidos como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia por la fiera arrogancia de los que mandan, con hambre y empujados a la ignorancia.